Saludos, muy buenas noches. Les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía Ingeniería. En esta oportunidad vamos a continuar con nuestro curso de análisis y diseño de sistemas de fundación superficial y pilotes enfocado para edificaciones utilizando el robot Structural Analysis. En esta oportunidad vamos a trabajar con lo que conocemos como losas de fundación o losas flotantes. Por favor, las personas que están conectadas, ¿cómo las conocen en sus países? En este momento vamos a hablar precisamente son de aquellos elementos de concreto armado que utilizamos cuando vamos a decir, mayormente se implementan cuando los suelos tienen muy baja capacidad de sustentación y requiere mucha área para disminuir lo que es el nivel el acero de refuerzo, ¿sí? No sé, las personas que están conectadas, si lo conocen como losas de fundación o losas flotantes. El concepto de losa flotante para mí es un poco erróneo porque eso no está flotando ni nada, simplemente está colocado sobre el suelo. Incluso mmm, se utiliza parcialmente cuando tenemos estructuras de sótano en los niveles inferiores, en el último nivel, siempre lo ponemos allí, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Ok. Fíjense, en esta oportunidad, voy a trabajar con una de las herramientas rápidas que tiene el software y después los voy a estar enseñando cómo hacerlo directamente con el software. Repito, recuerden que siempre vamos a ver los dos enfoques. El enfoque rápido, de herramienta rápida, que no necesariamente usted tendrá que tener el edificio calculado en la edificación, ¿sí? Y ahora vamos a utilizar lo que es el sistema de losa. Fíjense, cuando nosotros le decimos un nuevo archivo, este elemento que está acá. Si ven para acá, fíjense, Plate Design, diseño de losa, no solamente aplica para el diseño de losas de fundación, sino que también aplica para las losas de entrepiso. Si, por ejemplo, ustedes tienen que calcular una losa de entrepiso que simplemente para hacer una revisión o algún cálculo rápido lo podrán hacer por acá. Vamos a hacerlo acá y vamos a poner esto en pantalla un momento. Vamos a cerrar esto aquí. Ok, voy a hacer un captura de pantalla porque me gustaría, ya que bueno, estamos por una causa excepcional, no vamos a poder tener por los momentos las clases teóricas presenciales. Por cierto, les explico que les comento, el ingeniero Rodrigo sí tiene que hacerse, debe estar sometiéndose a la intervención quirúrgica, si no era el día de hoy, será mañana. Entonces va a estar trabajando con nosotros en un tiempo, ¿no? Ok, entonces fíjense, ¿qué es lo que conocemos como losas de fundación? Se conoce como losa de fundación, losas flotantes en algunos casos, y es el sistema, normalmente son elementos, bueno, digo normalmente son rectangulares, permítanme aquí un momento, normalmente son rectangulares, pero son de diferentes formas. Puede ser del perímetro de la estructura o puede ser de distintos tamaños. Puede tener una forma específica que usted le haya querido dar. Yo en mi caso particular la utilizo con mucha frecuencia porque siempre tengo como quien dice la suerte de que me tocan unos suelos bastante malos. Y esta es la solución por excelencia. A pesar de que en algunos casos hay unas personas que dicen que es mucho más costoso, hay unas estimaciones que no consideran, estaríamos hablando tiempo de ejecución, eliminación de excavaciones, etcétera, etcétera, que llevaría a una viabilidad bastante buena la utilización de este sistema estructural, ¿sí? Permítame aquí un momento y vamos a ver aquí. Yo por lo menos cambié todo un proyecto, que ese proyecto lo tengo yo, no sé si lo tengo en plano, posiblemente lo tengo, porque eso era cuando yo trabajaba en un ente público y posiblemente tengo los planos. Es algo que yo les puedo mostrar. ¿Sí? Ya está bastante tiempo. Ok.
Entonces, ¿cuál es la idea? Esta losa, las losas por lo general, ¿qué es lo que estamos buscando? Nosotros vamos a obtener lo que tendríamos o lo que llamaríamos las cargas actuantes, ¿sí? Entendamos que la losa de fundación puede funcionar tanto a nivel de piso como puede ser un nivel de infraestructura inferior, ¿sí? ¿Qué quiero decir yo con esto? Que nosotros pudiésemos estar estipulando que, por ejemplo, el nivel de suelo se encuentra acá, parcialmente enterrada, o incluso pudiese estar enterrada. Discúlpenme acá para hacer otro detalle acá, porque también las podemos obtener de esta forma. Ya por lo menos yo en mi caso ya yo las he hecho de estas dos formas, ¿sí? Vamos a suponer que este dibujito de aquí abajo es diferente a este que está acá y pudiésemos estar teniendo la losa aquí. Vamos a poner acá. Estoy tardando un poquito, tomé el trabajo de llegar y poner muy bien estos detalles. Vamos a ver aquí, necesito una línea, estas grises, que pase por aquí. Una que pase por aquí. Y otra que pase por aquí. Ok. Perfecto. Entonces vamos a suponer que esto de aquí para acá es un pedestal. Permíteme aquí. Y este aquí. Ok. Entonces nosotros pudiésemos estar teniendo, de aquí para acá sería lo que sería un pedestal. Acá. Entonces nosotros pudiésemos tener, como les decía, un sistema en el que la losa puede encontrarse abajo, enterrada, o en la superficie. Técnicamente tendríamos que estar utilizando el terreno. Aquí tendríamos después que agregar un sistema de pisos. En el caso de que fuéramos a poner esto acá, se le pondría una pequeña losa ya de pavimento de piso. Si es que vamos a tener circulación en esa zona, ¿no? Bueno, esto vamos a borrarlo, vamos a incorporarlo para que se vea bien. No se vea, si estoy haciendo todo el dibujo derecho, no me cuesta nada volverlo a hacer. Ok. Aquí, aquí. Vaya, vaya. De aquí para acá. E incorporar esto aquí. ¿Sí? Ok. Entonces, tenemos dos sistemas, ¿verdad? Donde la losa nos puede servir de igual manera. Nosotros podemos usar la misma losa de fundación como parte del pavimento del primer nivel y también podemos tenerla en la parte inferior. El problema es las cargas, bueno, el problema no, las cargas actuantes que nosotros vamos a tener, por lo general van a ser de dos tipos. Uno, las cargas puntuales, voy a poner aquí puntuales, que provienen directamente, vamos a decir, provienen del sistema estructural principal.
¿Cuál es el sistema estructural principal? Vigas o columnas o muros, dependiendo cuál sea el caso, ¿no? Vamos a poner aquí entre paréntesis, columnas y muros. ¿Sí? Esos son los que van a llegar de forma vertical, puntual a el sistema. ¿Sí? Nosotros vamos a poder después identificar que vamos a suponer que tendremos aquí, esto acá, alguna serie de elementos, vamos a suponer esta especie de retícula, y nosotros pudiésemos suponer que en esas retículas vamos a tener unas columnas. Entonces, estas cargas puntuales, no sé si mi letra está un poco fea allí. Esas cargas puntuales son las que vamos a obtener en los distintos puntos que tengamos la losa. ¿Sí? Vamos a ponerle unas letras aquí para que podamos después tratar de identificarlas. A, B, C. No, estoy mal. Esto siempre tiene que ser inverso. Los números siempre tienen que ser en la dirección horizontal. El eje 1, 2 y 3. ¿Sí? No le voy a poner medidas. Simplemente me interesa es para poder conversar lo que vamos a incorporar. Ok. Entonces entendamos. Las cargas puntuales son los elementos que principalmente vamos a estar incluyendo en la estructura. Entiéndase que estas cargas, que nosotros las podemos estar viendo acá, provienen del diseño estructural, ¿sí? Si nosotros hemos incorporado, ojo, hay que estar atento con el cálculo inicial, Si yo tengo un pórtico, y es algo que ustedes tienen que tener muy claro. Supongamos que este pórtico es parte de ese cálculo. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia entre este pórtico y este pórtico? Ok, primera pregunta que les voy a hacer a todos los que están participando. Este lo vamos a llamar 1 y este lo vamos a llamar 2. ¿Cuál es el sistema de apoyo que ustedes más utilizan o el que ustedes utilizan en sus cálculos? ¿El del sistema 1 o el del sistema 2? ¿Mm? ¿Ah, ingenieros? Todos utilizan el sistema 1. ¿Sí? Entonces, fíjense, la mayoría de las personas calculan con esta condición de empotrado en la base. Ojo, bueno, saliéndonos un poquito del tema de estructura, eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, una estructura en concreto nosotros podemos utilizar cualquiera de estos sistemas de apoyo, cualquiera. Las ventajas que tenemos de empotrar en la base, vamos a suponer una ventaja, es que los elementos vigas van a dar mucho más pequeños, ¿sí? ¿Y por qué? Porque la estabilidad al desplazamiento, vamos a decir acá, la rigidez. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos esta estructura y tuviéramos que mantener una deriva, ¿qué quiero decir yo con esto? Que el desplazamiento de 2 y el desplazamiento de 1 son aproximadamente iguales. Supongamos aquí en este caso que el desplazamiento de 1, bueno, no lo hablemos con este símbolo, esto sería la deriva. Vamos a hablar de los triangulitos, de los desplazamientos. Permítame acá. Vamos a suponer esto. ¿Sí? El desplazamiento de 1 y el desplazamiento de 2 son aproximadamente iguales. Uh -huh.
Desplazamiento de 1 es igual al desplazamiento de 2. Ojo, ¿eso puede ocurrir? Sí puede ocurrir. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer que el elemento viga, que es este elemento viga que está acá, sea mucho más alto. Si lo fuéramos a ver con su condición de esbeltez, este elemento viga será de mayor altura, de mayor h, para permitir un arrastramiento tal del pórtico para lograr el mismo desplazamiento 2, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, esta sería, por ejemplo, supongamos que son unos perfiles H, unos perfiles IPN. Entonces este sería un perfil mucho más grande. Acá. Vamos a decirle aquí H2. En cambio, el del perfil H1 puede ser un perfil mucho más pequeño. ¿Sí? H1. Entonces, nosotros podemos encontrar contrarrestar estos elementos. Ahora, entonces usted dice, bueno, ingeniero, pero si yo lo que quiero es que tengamos menos peso de superestructura, yo me inclinaría siempre por la condición de empotrado. El problema es que la condición de empotrado es que todos esos momentos que no están siendo absorbidos por la viga se van a la base. Entonces empezamos a tener momentos aquí y momentos acá, momentos aquí y momentos acá, o sea, en las dos direcciones, que afectan directamente al sistema de fundaciones, cosa la cual ya no ocurre aquí porque aquí solamente tendríamos cargas axiales y cargas cortantes. Ojo, aquí también las tenemos, ¿no? ¿Sí? Pero fíjense qué pasa. Estos momentos que están acá inciden directamente en el sistema de fundaciones. Si nosotros fuésemos a hacer zapatas aisladas, que es un cálculo que ya vimos en la clase pasada, nosotros tuviéramos, si esto fuera una zapata aislada, en este tipo de fundaciones y en este tipo de fundaciones, vamos a ver acá, ¿qué pasaría con los aceros de refuerzo? En este sistema, con este sistema de apoyo, netamente tendríamos solamente acero inferior. En cambio, con este existiría la posibilidad de que tuviéramos acero inferior y además acero superior de la parrilla, por efecto de los momentos que se van a generar. Entonces, lo que usted se está ahorrando en perfil de superestructura, lo va a tener que gastar también en infraestructura. Por eso es que una cosa conlleva a la otra, ¿no? Ahora, si su estructura tiene grandes luces, y esto repito, esto vamos a decir que es una trampa, esto que les voy a conversar es parte de lo que vamos a también estar trabajando en la parte metálica. Cuando uno calcula en concreto armado, es más fácil calcular. ¿Por qué? Porque ya hay mucho dimensionamiento de eso. Ya no sabemos si la luz es de 8 metros, 6 metros, ya sabemos que las vigas, la altura puede ser de 80 o 60 centímetros de altura. En cambio, la estructura metálica no es totalmente así. Porque entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos tener luces razonables en la parte metálica entre los 3 hasta los 450 metros, pero después de allí, de los 450 puede dar cualquier cosa, porque el diseño de estructura metálica se rige tanto por capacidad como por deflexión. Entonces la deflexión, a pesar de que puede ser que usted tenga poca carga en esa viga, puede ser que le mande una viga más grande simplemente porque no cumpla la flecha. Entonces, cuando usted tiene unas luces grandes, como en naves industriales, utilice este sistema que está acá. Porque ¿qué pasa? La viga, por ser una luz grande, igualmente le va a dar una viga alta. O sea que así usted la haga empotrada, le va a dar posiblemente la misma viga que tenga aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando usted lo haga en sistema metálico, no es solamente la fundación, sino también el diseño de la conexión. Porque cuando tengamos un diseño de una conexión a momento, vamos a ver si aquí me sale más o menos el dibujo y que ustedes puedan apreciarlo. Vamos a ver aquí cómo me sale. Vamos a suponer que aquí este es un perfil. Vamos a suponer este aquí. Esto que está acá. Vamos a suponer que esto sigue aquí arriba. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tengamos nuestro diseño de placa, base a momento, siempre nos dan mayor calibre las láminas, la placa, la plancha, no sé cómo la llamen en su país, la placa base. Entonces logramos tener rigidizadores
o atiesadores, también lo llaman en otros países, atiesadores, ¿sí? Entonces siempre es un diseño de conexión mucho más difícil. Incluso a veces lo tenemos de esta manera, ¿sí? Y los pernos también suelen ser más grandes o mayor cantidad, porque ya estos pernos no solamente están diseñados por corte, sino también hay que diseñarlos para el efecto axial que va a generar los momentos. En cambio, la placa base de esto suele ser una placa bastante sencilla, sin mayores complicaciones, donde nosotros simplemente lo que tenemos es que incorporarle pernos. Incorporarle los pernos, son de menor calibre, ¿sí? Entonces, eso, ojo, eso tenemos que haberlo tenido ya mentalizado, ¿sí? Cuando nosotros diseñemos, por ejemplo, si nos toca diseñar una estructura completa y es estructura metálica, usted puede decir, bueno, me voy a inclinar por la condición de empotramiento 1 o por la condición de empotramiento 2, pero entienda que estas le van a incidir directamente en el cálculo que estamos haciendo. En el cálculo de las losas de fundaciones, fíjense lo que va a ocurrir. En el caso de que la estructura es en concreto armado, si usted toma esta condición o toma esta condición, el efecto sobre la placa se dispersa muy fácilmente, porque las losas de fundación suelen ser de unos espesores bastante significativos, ¿sí? Muy rara vez, vamos a ver, tiene que ser muy poca la carga. O sea, si estamos hablando de estructuras de un solo nivel, de casas, de viviendas unifamiliares, estas losas pudiesen ser hasta de 25 o 20 centímetros. Pero cuando ya hablamos de edificaciones, de 2, 3, 4 niveles, estas alturas suelen ser muy grandes. Estas H suelen ser superiores a los 30 centímetros. Incluso pueden llegar a ser hasta 0,50, 0,70, dependiendo posteriormente de la condición del suelo. ¿Sí? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Entonces, ahora, fíjense. Si nosotros escogimos la condición 1, la condición 2, y estamos hablando que netamente vamos a hablar de las cargas puntuales, cuando hablamos de cargas puntuales estamos hablando de las acciones puntuales, tanto de gravedad, por ejemplo, las cargas P, las cargas axiales, las cargas cortantes que podemos tener y los momentos que éstas pueden llegar a tener en una dirección o en la otra, esos momentos se colocarán de una forma puntual sobre la losa. ¿Sí? Ahora, tengamos en cuenta que para cuando nosotros vamos a calcular una losa de estas, vamos a ponerte en verde, hay un área de influencia que tiene la columna sobre la losa. ¿Sí? Que, por ejemplo, vamos a suponer vamos a suponer que esto es un elemento, vamos a suponer que es metálico. Vamos a suponer que es metálico. Eso quiere decir que usted tiene un área de influencia de la placa base, que sería esta. O si es en concreto armado, sería el de la columna. Pero entendamos que de la columna, ya sea si este cuadradito que estoy haciendo acá es de la columna o es de la placa base, tiene un área de influencia adicional, que la vamos a poner aquí en colorcito aquí, de este colorcito, no se distingue casi. Permítame un momento. Este se distingue. Un área de influencia adicional que es la presión que se ejerce directamente sobre la losa. Normalmente, en algunos casos la conocemos como cargas de punzonado, el efecto de punzonado. Por ejemplo, si este es el P, supongamos que esta es la columna o la placa base, dependiendo de cuál sea el caso, esta área de influencia que estamos hablando no es realmente sobre la superficie, sino es la proyección de las cargas que ésta tiene. ¿Sí? Entonces, esta zona es una zona crítica que nosotros tenemos que tener cuidado a la hora de diseñar y donde el espesor H es fundamental. ¿Sí? Entonces, fíjense, las cargas puntuales son las cargas críticas en toda losa de fundación, más que cualquier otra carga, las cargas puntuales.
llámense momentos puntuales, llámense cargas axiales o cortantes, ¿sí? Ahora, esta carga actuante, también tenemos otra carga actuante. Y la otra carga actuante que tenemos es la carga distribuida. Ok, no sé si tenemos una pregunta hasta el momento con la carga puntual. ¿Hay alguna duda con las cargas puntuales? Continúo. Cuando hablamos de las cargas distribuidas las podemos tener de dos formas. Por elemento área, que simplemente serían unidades de fuerza como kilogramos por metro cuadrado, o toneladas por metro cuadrado, etcétera. Unas unidades de peso dividido entre el área. Y también las tenemos lineales, ¿sí? Que serían unidades de fuerza sobre metro lineal. Estas cargas no suelen ser tan representativas en el diseño de la losa, porque ya las resistencias a compresión, porque estas cargas que estamos aquí por lo general van a estar sobre el sistema estructural, sobre la losa, y por lo tanto la distribución, el efecto que estas causan sobre la losa es muy pequeño. O sea, bueno, no digamos que es pequeño o ínfimo, porque va a depender también de de la carga que tengamos. Pero la losa nunca va a fallar por este efecto. Si falla por este tipo de cargas, es una losa que quedó muy mal diseñada. Es más probable que falle por carga puntual que cargue por metro cuadrado. Ahora, evidentemente que esto está enfocado, por ejemplo, kilos por metro cuadrado. Si nosotros tenemos nuestra losa en el primer nivel, evidentemente, dependiendo del uso que tenga la edificación, nosotros podemos estar hablando de que ella va a tener una carga lineal distribuida de determinado valor. Entonces uno dice, bueno, toda el área, toda esta área, va a tener, por ejemplo, si es el primer nivel es unas oficinas, entonces uno puede decir, bueno, unos 200 kilos por metro cuadrado. Por lo general uno los trata de distribuir todo de manera uniforme. Incluso pudiese haber zonas donde pudiésemos tener un poco más de carga dependiendo de los ambientes. Tengan muy atento a eso. Porque si nosotros en un mismo piso tenemos niveles de archivos, depósitos, esos siempre tienen un poco más, bibliotecas, etcétera, etcétera, pueden tener un poco más de carga. Ahora, y también puede estar siendo consideradas las cargas lineales, por ejemplo, de algún tipo de mampostería. No suelen ser tan representativas, pero si usted quiere incorporarlas, usted simplemente las va a tener como cargas lineales expresadas en una zona, pues. Por ejemplo, decir, bueno, todo esto va a ser la mampostería, aquí voy a poner una mampostería real, pero normalmente esas mamposterías uno las coloca como con kilos por metro lineal dentro de la carga, dentro del análisis de carga de kilos por metro cuadrado, porque uno puede entender que esa mampostería, como es un componente no estructural, puede moverse y puede cambiar. Así que en eso es algo que nosotros podemos estar. Ahora, ojo, entienda que esto es aquí. Si es profunda, evidentemente ya los efectos de las cargas no van a estar incorporados. Entonces, entendemos que esas son las cargas que principalmente van a estar sometiendo a la losa a gran estrés. Son las principales. Todas las demás cargas que pueda tener la losa van a venir en presentación o cargas puntuales o cargas distribuidas. Ahora, ¿qué es lo que determina cuando nosotros tenemos que usar una losa de fundación? Fíjense, nosotros vimos una fórmula hace mucho tiempo que es la fórmula de esfuerzo simple. La fórmula de esfuerzo simple. La fórmula de esfuerzo simple simplemente nos dice que el esfuerzo debe ser igual a P sobre el área. ¿Sí? Ahora, esta fórmula de esfuerzo simple, cuando nosotros las extrapolamos acá, nosotros vamos a hablar del esfuerzo actuante sobre la sumatoria de las cargas P sub I sobre el área, en este caso, el área total de la losa. Cuando hablamos de las cargas P sub I, estamos hablando de una carga resultante producto de la sumatoria de todas las columnas. Esto nos va a permitir dimensionar la zapata
para conocer, la zapata no corrió, la losa. Ahora, normalmente nosotros utilizaríamos y dimensionaríamos, ojo, dimensionamos con cargas de servicio, CLS, ¿sí? Eso quiere decir que yo sumaría para calcular la P actuante, sería la sumatoria de todas, desde 1 hasta ahí, de todas las P sub I, pero sin mayorar, las de servicio. Allí estaríamos hablando que evidentemente hay distintos tipos de esfuerzo. Tenemos el esfuerzo actuante, por ejemplo, para el caso de carga muerta. Tendríamos el esfuerzo actuante, bueno, la carga muerta más sobrecarga permanente, tendría que estar incluido allí. Tenemos el esfuerzo actuante 1, este es el 2, de la carga muerta más la sobrecarga permanente más la carga variable. ¿Sí? Esas serían las cargas de servicio. Incluso hay esfuerzos actuantes que usted podrá calcular donde podrá incluir las cargas sin mayorar de las sobrecargas permanentes más acciones de viento en X o viento en Y. Así de simple. ¿Sí? Entonces, ojo, estas acciones le van a permitir que usted dimensione la fundación. ¿Por qué? Entonces usted dice, bueno, tengo la sumatoria de las cargas actuantes, este efecto actuante, entonces yo decir, bueno, la estructura que tengo me va a dar un valor actuante de un valor X. Perfecto. Yo debo verificar todas las posibilidades de combinaciones de carga que me van a permitir arrojar el mayor esfuerzo posible. Y ese esfuerzo actuante que yo estoy obteniendo, ¿qué debe conservar? ¿Qué debe mantener? Bueno, ese esfuerzo actuante debe entenderse que el esfuerzo actuante mayor debe ser menor o igual que el Q admisible del suelo. ¿Sí? El Q admisible. El Q admisible no es más que obtener el Q último. No sé si se ve bien estos números que estoy poniendo aquí abajo. Vamos a ponerlo aquí en otro color. Este no se va a ver, tiene que ser algo llamativo. No es más que el Q último vamos a borrar. El Q admisible va a ser igual al Q último sobre el factor de seguridad, que ya habíamos hablado que puede ser de 2 a 3, por ahí debe estar el valor. Ahora, ¿qué es lo que nosotros teníamos que estar pendiente? La obtención de este Q último. Ese Q último, nosotros podemos obtenerlo por distintos métodos. Puede ser obteniéndola por la ecuación general. Aquí podemos estar la ecuación general, la ecuación de Terzaghi, ahí, etcétera, etcétera. Hay varias metodologías. Y a través de esto, evidentemente, lo vamos a obtener a través de los ensayos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos sistemas estructurales que tenemos una buena capacidad de suelo, el Q último, cuando lo dividamos, ya sea, si es un suelo muy bueno, que tiene muy buena respuesta, los factores de seguridad por lo general son pequeños. Puede ser un factor de 2, normalmente no nos vamos a ir hacia 3, vamos a ser menos conservadores porque tenemos un Q último muy alto, lo que permitiríamos que tuviéramos Q admisibles bastante elevados. Al nosotros tener Q admisibles bastante elevados, no vamos a requerir que las áreas actuantes sean muy grandes. Y eso es lo que nos conllevaría a respuestas inmediatas de zapatas aisladas. ¿Sí? También, como vamos a depender de la carga individual, tú puedes decir, bueno, como es una carga individual, yo voy a poder usar zapatas aisladas y la separación entre ellas ya no me va a importar mucho. Pero ¿qué sucede cuando el suelo es muy malo? Cuando hablamos de suelos malos, ojo,
yo estaría hablando de suelos con un Q admisible menor o incluso igual a 1 kilo por centímetro cuadrado. Por ahí estamos los valores. Ya este es un suelo que tiene poca capacidad. Incluso he visto suelos e informes de suelo y he trabajado con proyectos en los que el suelo puede ser hasta 0,30 capacidad. O sea, son suelos muy malos, de muy poca capacidad. Por lo general son suelos que tienen mucha plasticidad, son suelos que tienen mucha agua. O sea, cuando te digo que tienen mucha agua porque son suelos que tienen un nivel freático alto y eso hace que sean altamente deformables, sean altamente plásticos, ¿sí? Y entonces estos coadmisibles que nosotros en nuestros procesos de cálculo los vamos a estar representando con resortes, unos resortes que pueden estar aquí, acá, en el área de contacto, van a representarse, aquí, van a representar la rigidez que nosotros queremos incorporar al suelo. K sub H, K sub B, algunos llaman K sub B, K vertical. Y esa K vertical nosotros las obtenemos y las conocemos como módulo de balasto. ¿Sí? El módulo de balasto no depende siempre del mismo valor. O sea, que usted diga que arcilla, tanto el módulo de balasto. Por lo general no es así. El módulo de balasto se tiene que calcular en función del área que se va a incorporar y las propiedades del suelo. Por eso era que yo quería que ustedes vieran eso con el ingeniero Rodrigo, que él es especialista en esta área y les va a tocar, les va a explicar de mejor manera la obtención del valor del módulo K. Pero, ¿qué pasa? Este módulo normalmente nos lo pueden dar en el estudio de suelo. Nosotros veríamos en qué estratos vamos a trabajar y nosotros pudiésemos introducir el módulo de balasto en función de ese material. Ahora, ese módulo de balasto que nos va a dar una K, nos va a dar este Q admisible, es lo que nos va a permitir calcularlo. Cuando nosotros veamos que el Q admisible sigue siendo menor que el Q actuante, entonces vamos a tener que crecer en tamaño, ¿sí? Crecer en tamaño. Entonces fíjense que ya nuestras losas tenderán a ser mucho más grandes. Incluso si no necesitamos tanto espesor por acción de punzonado, podemos reducir los espesores. Mi recomendación principal es que si usted quiere reducir los espesores de una viga, de una losa, incluya vigas dentro de la parte interna, ¿sí? Voy a borrar aquí, pasa que esto me hubiese gustado mantenerlo. Voy a borrar esto aquí un momento. Vamos a ver acá para hacerles como una especie de detalle. Cuando nosotros queremos reducir espesores de losa, porque tenemos por ejemplo, un suelo muy malo, el suelo es malo, tiene 0,5 de capacidad del suelo. Entonces nosotros decimos, bueno, como nosotros tenemos suelo malo y cargas altas, entonces nosotros podemos incorporar, voy a hacer un corte. Entonces, aquí, permítanme, voy a hacer un corte. Imaginemos que yo voy a cortar por aquí, de aquí para allá. Aquí voy a hacer un corte. Imaginemos que yo voy a tener esto. Entonces aquí tendría yo la losa y aquí tendría yo los puntos de apoyo. ¿Ven? Entonces en este punto supongamos que, bueno, van a estar las cargas puntuales que vienen aquí. Aquí, aquí y aquí. Entonces yo incorporo, bueno, evidentemente aquí veríamos cómo sería el efecto de pulsionado acá, y yo pudiese representar esto con vigas entrelazadas para brindar rigidez y poder disminuir el espesor de la losa.
rigidizarla internamente con la incorporación de vigas. Incluso hay otros sistemas que nos permitirían, vamos a suponer aquí, en el que nosotros diríamos, bueno, la losa en la parte cercana a la columna va a tener un espesor y en las zonas alejadas de la columna van a tener otro espesor. Por ejemplo, decir esta zona de aquí, esta zona de aquí, esta zona de aquí, van a tener, por ejemplo, unos 50 centímetros, pero las otras van a tener 20. Eso va a permitir también disminuir grandemente las cantidades, ¿sí? Entonces, bueno, para sustentarles esto más o menos, fíjense, esta estructura, este es un proyecto, una estructura de 34.70 metros de altura, pero ella no es desde aquí, fíjense, ella tiene un sótano, tiene 3 sótanos, tiene 3 niveles de sótano, y esa losa va a ir aquí en la parte inferior, a menos 3, menos por debajo de los 930 metros de aquí de profundidad, ¿sí? Ahora, la forma que ella tiene es una estructura irregular. Por aquí vamos a ver si ustedes ven la planta. Esta zona es donde tiene mayor cantidad de cargas, porque la estructura no es totalmente completa desde arriba hacia abajo. Y acá nosotros las podemos, aquí hay que ponerle un mayor espesor, ¿sí? Aquí tiene un agujero porque aquí llevo una unidad de tanque, que llevo un tanque subterráneo que voy a incorporar, zonas de arranca para las rampas, sí, tiene unas escaleras aquí, ¿no? Y este era el tanque subterráneo que va a ir ahí. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando les incorporo acá, fíjense que aquí tenemos la viga, una especie de dentellón de reforzamiento en esta esquina. Aquí tiene los aceros, fíjense que es una viga, una losa bastante sustancial. Tiene espesor, casi 1 metro de espesor, 1,50 m en las zonas más profundas. Y aquí tiene 1,50 m en la zona más de mayor espesor. Esa es la zona de más cargada, 1 metro de espesor. Pero tengan en cuenta que estoy sosteniendo un edificio de muchos niveles. Sobre ellas tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 niveles. Hay un pórtico que tiene un poquito más alto. Que sostiene 14 niveles. Entonces fíjense que entonces dicen algunos dicen, bueno, pero ¿por qué no pusiste todo eso como zapatas aisladas? El suelo era extremadamente malo y aquí en la primera losa ya eran losas de estacionamientos. ¿Ves? Son cargas que también tenemos que distribuir, tratar de distribuir homogéneamente. Ok, fíjense, eso va a ir funcionando para uno poder disminuir las cargas. ¿Qué hacemos con el software? Fíjense, el software, después de todo esto que estamos hablando, vamos a estar claros que cuando escojamos nosotros, normalmente escogeremos una losa de fundación, este, nos va a permitir vencer el hecho de que tener un suelo de muy poca capacidad. Es lo que normalmente haríamos, distribuir en losas la totalidad de las cargas y eso hace que podamos utilizar el suelo. Hay muchas personas, ojo, y me van a disculpar si ustedes son algunas de ellas, que piensan que el ahorro real de la estructura está en las cuantías del edificio. No necesariamente el ahorro va a estar allí. Por eso es que yo digo que los calculistas debemos haber ejercido la construcción, porque mientras seremos mejores calculistas si sabemos cuál es la metodología de construcción. Fíjense algo, hay muchas veces que cuando llegamos a sitios donde tenemos que hacer una obra, hay que hacer un movimiento de tierra y hay que hacer una remoción de la capa vegetal. Normalmente esas capas vegetales no son de mayores de 15 centímetros, cuando mucho 10 centímetros. Pero ¿qué pasa cuando usted remueve esa capa vegetal? Se consigue aún más capas. Pueden ser suelos muy malos. Igual el estudio de suelo, recuerde que si hace una perforación o sea una calicata, es del sitio específico, del punto específico donde usted la solicitó. Por eso es importante que usted vaya al sitio, ¿sí? Observe. Yo soy uno, me doy cuenta hasta la vegetación.
Si vamos en periodos de lluvia y la vegetación es poca, es escasa, eso quiere decir que es un material que no permite la permeabilidad del suelo, no permite el crecimiento de raíces y entonces debe ser algo muy suelto, muy duro. Pero cuando vamos y conseguimos maleza del tamaño de uno, mira amigos, es una capa vegetal alta. Y el hecho de hacer movimiento de tierra siempre es más costoso. Usted se puede poner a ver y usted dice, bueno, Manuel, los metros cúbicos de concreto que me puede tener esa losa, y eso era algo de este proyecto que les estoy mostrando, no sé si les había comentado, mi cliente, que es un ingeniero civil, que tiene muchos más años que yo trabajando, ingeniero, eh, ingeniero Fernando, me decía, me llega y vamos a decir, me sienta al lado de otro ingeniero que al parecer no sé si era que iba a trabajar en la obra, en la ejecución de la obra, y él le había dicho que ese cálculo estaba sobreestimado, que tenía muchos, fíjense, una losa de 1 metro de espesor y en algunas zonas de 1,5. Entonces él me dice que él podía reducir esos espesores a espesores menores y que eso estaba demasiado estimado y eso iba a gastar mucho concreto. Entonces cuando me dicen eso a mí, yo le digo, mire ingeniero, el único problema que que tiene allí es la ejecución de ese trabajo. Porque nosotros cuando tenemos una excavación de 9 metros y tanto de profundidad, como esa, usted tendrá que hacer la zapata, que no van a ser zapatas pequeñas. Si usted se pone a ver, esas zapatas, es que yo probé al principio con unas zapatas y las zapatas se me empezaban a solapar unos con los otros. Fíjense las distancias, 430, 430, ¿sí? Entonces fíjense, esta zona 5 metros. Entonces, si esta es la zona más cargada, aquí van a empezar a solaparse unas zapatas con las otras. Incluso usted puede decir, bueno, yo voy a hacer una losa en unas secciones y en otras no, pero fíjense que ya las distancias hacen de que el comportamiento tenga que diseñarse de esa manera. Entonces, hay un factor que es excavación y el factor encofrados que juega un papel fundamental y ejecución de la obra, ¿sí? Usted tendría que tener varios frentes para poder estar haciendo ese trabajo. Y entonces, ¿qué pasa? Una losa de fundación le va a permitir, ciertamente vas a obtener más acero, va a tener más concreto, pero va a ser mucho más rápida la ejecución de este trabajo. Y va a terminar ya proporcionando un acabado para lo que sería el inmediato punto de apoyo. Ya este estaría vaciando la losa para la fundación y a la vez el estacionamiento y dejando los sistemas de conexión. Fíjense que eso es algo que había que tomar en cuenta. Y siempre, bueno, aquí nosotros usamos el acero a 12 metros en Venezuela y una sola operación de vaciado. ¿Cuántos metros cúbicos son? Bueno, vamos a sacar un estimado acá. El área de esto, vamos a ver si aquí permítanme aquí un momentito. Esta área era de, vamos a ver, disculpen aquí, no recuerdo el área cuánto era. 1379 metros cuadrados. 1379, en promedio es 1 metro, eso. Dividido en camiones de 7 metros cúbicos, estaremos hablando de 197 metros, camiones de 7 metros cúbicos. Eso es una operación súper difícil, ¿no? Imagínense, tendríamos que estar teniendo mmm, esto, 10 camiones. Un camión, habría que sacar la estimación de la planta, fácilmente se puede llevar más de 2 días. Habría que hay que hacer juntas, ¿no? Claro, aquí había un tanque, había que vaciar primero el tanque, la excavación del tanque. Podíamos ir haciendo un vaciado, ir haciendo juntas para la losa, evidentemente. Pero eso es un solo trabajo, un solo armado. No tiene que estar haciendo excavación una, vaciar nuevamente, no les iba a dar tiempo. Y la geometría de la estructura no lo iba a permitir. Pero bueno,
Aparte de que el suelo, la capacidad súper mala, ¿sí? Si no me recuerdo, creo que eran como de 1 o 0.8. Fíjense que aquí lo que dice el ingeniero Jaime, ¿no? Un criterio es que cuando el área requerida es mayor o igual que el 50% del área del lote, se requiere losas de cimentación. En mi primer trabajo, en mi primer proyecto como ingeniero estructural, me tocó la revisión de una escuela y esa escuela originalmente tenía un sistema de fundaciones de zapatas aisladas, ¿sí? Pero ¿qué ocurrió? Se tuvo que hacer un redimensionamiento porque se pensaba que la estructura metálica que se iba a hacer eran unas tuberías que iban a ser donadas y a la final no se hicieron por donación y se tuvieron que rediseñar a tubos comerciales mucho más pequeños y entonces tuvimos que incorporar más columnas. Entonces al incorporar más columnas dentro del proyecto se tuvo que hacer, se veía que las zapatas prácticamente estaban separadas por 30 o 40 centímetros unas de las otras. Entonces, para usted poder hacer una excavación de ese tipo, prácticamente tendrías que excavar todo. Entonces, era mucho más práctico vaciar una sola losa estándar e incluso se podía bajar los espesores que venían fallando por punzonado en esa zapata aislada. Entonces, esas son cosas que a veces la gente, esto va más allá de la ingeniería y entra más en el sentido común del criterio del ingeniero. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a utilizar el software. Fíjense que nosotros entramos en la parte de losas y tenemos la posibilidad de dibujar la losa manualmente, ¿sí? Esto no lo vamos a hacer ahorita. Quiero que vean la herramienta rápida, lo que llamamos el software, dice el Wizard. Vamos a trabajar eso el día de hoy, el Wizard, que está acá. Ese es lo primero que vamos a ver. Y el Wizard lo que nos va a permitir es dimensionar de manera rápida una losa, ¿sí? Fíjense que lo primero que me va a hacer es 5 opciones, ¿sí? Estas 5 opciones me van a permitir que yo diga cuáles son las características de la losa. Ojo, lo primero que voy a estar viendo es simplemente para demostrarles a ustedes esto. Después, ya será para la próxima clase, vamos a tener un ejercicio un poco más trabajado con la incorporación de algunas cargas típicas para que ustedes puedan obtener valores reales, ¿sí? Ahora, fíjense, lo que les decía, nosotros podemos tener en la dirección LX, que es esta dirección, LY, una losa planteada de 3 por 4 metros, con un espesor de 0,30. Si nosotros tenemos una estructura totalmente rectangular o si nosotros queremos plantearnos por coordenadas, ir metiendo manualmente los distintos puntos que pudiésemos tener en la losa. Vamos a hacer un archivo nuevo acá. Entonces, si yo tengo mi archivo de AutoCAD, y entonces yo digo, bueno, que mi losa tendrá la siguiente forma. Por ejemplo, algo aquí así, algo aquí así, algo así. Eh, por ejemplo, uno que vaya de aquí para acá, uno que vaya de aquí para acá, uno que vaya de aquí para acá, porque yo quiero darle esa forma porque es la forma de la estructura. Recordemos que aquí netamente no es nada más la losa de fundación, puede ser la losa puede ser la losa de entrepiso. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo que ubicar? Uno, yo tengo que establecerme dentro de mi hoja de Excel, o sea, dentro de mi hoja de Excel, no, dentro de mi hoja de AutoCAD, un punto de referencia. Este sería un punto de referencia. Este es el XY. Ojo, que esté fuera, ¿no? O que coincida por lo menos con uno de ellos. Pero trate de no tener números negativos. ¿Qué quiero decirle? Que este punto no lo vaya a poner aquí. Porque es más complicado meter los valores. Siempre mientras estemos en el primer cuadrante es mucho más fácil. Entonces usted empieza a ubicar este punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos. ¿Sí? Ojo, este sistema de referencia no tiene nada que ver con la topografía, no tiene nada que ser aleatorio, el que usted quiso tomar. Incluso, si es que usted llegó y modeló la estructura y ese punto de referencia se lo puso aquí en el centro,
olvídese de eso, no nos va a importar. Lo que nos interesa es la geometría para yo poder poner un valor de x aquí, x1, y1. Entonces aquí tendríamos un valor, aquí tendríamos otro valor para el valor, para el punto 1. Y así iría para el punto 2, para el punto 3, para el punto 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta acá. Ojo, no importa si usted los está tomando en sentido contrario a las agujas del reloj o si las está tomando en el otro sentido, no importa. Simplemente es una característica geométrica. Evidentemente tendríamos que tener muy bien dibujado nuestro proyecto de AutoCAD. Atención a esto, ingenieros. Muchas veces, ojo, muchas veces queremos es ahorrar la mayor cantidad de concreto. Recuerden esto, el concreto va a ser el menor de sus problemas. El concreto es el menor de sus problemas con las losas de fundación. Las losas de fundación tienen problemas normalmente es con el acero de refuerzo. El ahorro de una losa de fundación va a estar en el acero de refuerzo. Es más, el kilo, ojo, esto yo no sé cómo están en sus países, de todas formas, si no lo tenemos ahorita, esta información no la tenemos de mano, investiguenla porfa para ver en la próxima clase estos valores. ¿Cuánto cuesta el metro cúbico de concreto colocado, ¿sí? Para una resistencia, vamos a suponer, de 210 o 250. Ese es el típico, 250 kilos por centímetro cuadrado. ¿Y cuánto cuesta el metro cúbico de acero? Que ya, bueno, no hablamos de metros cúbicos. Ya nosotros en acero estamos hablando de kilos de acero. Kilos de acero de refuerzo. De refuerzo. El normalmente que utilizamos es el DFY 4200 kilos. Le puedo asegurar que los kilos de acero son más costosos que los metros cúbicos de concreto. Mientras más espesor de concreto tengamos, menor va a ser el efecto de la flexión. Y entonces ese espesor, esa cuantía de acero que vamos a requerir, va a tender a ser el acero mínimo. ¿Sí? Mientras más espesor de concreto tengamos, va a tender a ser más cercano al acero mínimo. Por lo tanto, vamos a tener. Ahora, si usted está buscando ahorrar concreto poniendo espesores más pequeños, ¿qué pasa cuando ponemos un espesor más pequeño? La losa cambia su comportamiento a una losa de comportamiento flexible, ¿sí? Y no a una losa rígida que tiene una distribución de esfuerzos sobre el terreno mucho más uniforme. Entonces, aquí, a diferencia de lo que cualquiera le puede decir, menos metros cúbicos de concreto va a hacer que la losa sea más costosa. ¿Sí? Evidentemente, no vamos a poner una losa de 1 metro si requiere 60 centímetros. 40 centímetros estamos hablando que es mucho, pero tampoco vamos a pretender que en vez de poner una losa de cero de 60 centímetros, vamos a poner una de 10 o de 20. Eso ya tiene que haber un equilibrio, ¿sí? Entonces, fíjense algo. ¿Qué ocurre cuando ustedes tienen entonces, ¿a qué venía yo con el tema? Si nosotros tenemos un perímetro, entonces yo digo, yo tengo aquí una columna, y aquí yo tengo otra columna, ¿sí? Y aquí tengo yo otra columna acá. Supone que la cosa vaya a ser así. Entonces yo te dice, bueno, yo me puedo traer una losa de fundación. Ojo, recuerde que siempre cuando vaya a medir, están medidas al eje. Al eje. Siempre todo está medido al eje en los planos. Y esto les digo, ingenieros, porque aunque ustedes no lo crean, es uno de los errores más comunes en estos tipos de proyectos. Esto está al eje. Por lo tanto, la losa no puede ser medida al eje. La losa tiene que ser más grande, porque tiene que abarcar como mínimo los apoyos de los sistemas de columna o muro. ¿Sí? Entonces siempre estos elementos tenderán a ser mucho más grandes que la medida que ya usted tiene en el eje. Repito, ustedes dirán, pero ingeniero, ¿usted cree que somos tan tontos para equivocarnos en eso? Bueno, les puedo decir
que la lista es grande, ¿oyó? De las personas que se equivocan en eso. Entonces, ¿qué pasa? Usted siempre tiene que tener un punto más. Ahora, ¿qué quiero yo muchas veces decir? Uno, si usted está evaluando por lo menos estas columnas esquineras, el perímetro de punzonado siempre es menor, porque aquí no va a poder ser considerado, sino que va a tener que ser considerado en esta zona. Entonces, es importante que usted pueda considerar brindar una separación mayor. Vamos a ver acá. Una separación, agrandar la losa, que está haciendo aquí, haciendo aquí, haciendo aquí, haciendo aquí. ¿Por qué? Porque al usted agrandar la losa va a ganar área de perímetro de punzonado y el espesor va a disminuir. Espesor disminuirá. Mi recomendación, ojo, mi recomendación es siempre tome como referencia el elemento de conexión que usted está poniendo. Si esto es una columna, por ejemplo, de 30 por 30, nosotros deberíamos procurar generar, aunque sea del área inmediata, por ejemplo, si es una columna de 30 por 30, yo pondría 15 centímetros más acá, 15 centímetros más acá. Si mi columna, por ejemplo, es de 40 por 30, en la dirección de 30 yo pondría 15. En la dirección de 40 pondría 20. ¿Sí? De manera de que yo pueda brindarle al efecto de punzonado mayor superficie de corte y así poder disminuir. Ahora, ojo, lo bueno de hacer esto es que nosotros vamos a poder tener un elemento siempre y cuando se pueda, ¿no? Hay veces que no se puede extender, sino que tendríamos que quedar al ras. Pero siempre tendríamos la posibilidad, como son espesores normalmente de 15 centímetros a 10 centímetros, por ahí siempre va el número, siempre tenemos un área, que la voy a poner acá, un área que puede ser aprovechable, unas áreas que puede ser aprovechable perimetralmente en las losas. ¿Sí? Si su losa de fundación es de una edificación, esas áreas perimetrales que están extra a la arquitectura pueden brindarle una buena posición para los bajantes de aguas servidas, de aguas blancas, suministros de cableado, incluso ventilación. ¿Sí? Ojo, siempre y cuando se pueda, pues. Eso es un espacio que va quedando allí. Ok. Entonces, fíjense, aquí vamos a poner una losa ahorita rectangular. Si se necesita una losa circular, bueno, ingenieros, les va a tocar tomar puntos característicos para que le quede lo más circular posible. Pero fíjense que siempre hace con coordenadas X, Y. ¿Sí? Después también las puedes usar, aquí hay unas herramientas que le permitiría hacer una losa circular, pero vamos a usar la herramienta rápida por los momentos. Una losa rectangular. Ahora, estas losas pueden llegar a tener aberturas. ¿Sí? Aberturas. ¿Qué quiero decir? Que fíjense, dentro de la geometría de la losa que tenemos de 3, vamos a ponerla cuadrada, de 4 por 4, nosotros podemos tener aberturas, como las que yo les estaba mostrando, que decíamos que, bueno, aquí había un hueco del tanque. Entonces, fíjense, la dimensión, que es B por H, ¿sí? Vamos a poner que es una dimensión de, aquí yo puedo ir llenando, 0.5 por 0.5. Y fíjense cómo se va llenando y posicionando. Fíjense que el que está tomando valor XY es el vértice izquierdo, inferior izquierdo. Si hablamos de que esto eran 4 metros, fíjense, cada dos bichitos de estos, dos cuadritos de estos, representará medio metro. Entonces yo digo, bueno, no lo quiero allí, sino que lo quiero cuando X valga 1, 2, lo pondría aquí, 2 y 2. Si yo digo 2 y 2, no lo voy a poner en todo el centro, lo voy a poner para ver. 1 metro, 2 metros, 1 metro, 2 metros. Lo voy a poner aquí. Aquí lo voy a poner. 2 y 2. ¿Ves? Lo pone encima. Porque el punto de referencia es el vértice inferior izquierdo.
¿sí? Puede ser que no necesite, que no tenga perforaciones. Vamos a suponer que no tenemos perforaciones. Ojo, podemos tener muchas. Recuerden que esto, como les estoy diciendo, no necesariamente es para losa de fundación. Puede ser una losa de entrepiso que podamos tener alguna serie de elementos, por ejemplo, el hueco de la fosa de ascensor, el hueco de las fosas de las escaleras, bajantes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y aquí es donde viene algo muy importante que es el soporte. El soporte. Nosotros podemos decir, ojo, floor slab o raft foundation, ¿sí? Fíjense, si nosotros decimos floor slab, y vamos a hacer un captura acá, fíjense, si nosotros decimos que esto es un floor slab, vamos a hacer un zoom acá, fíjense que él me va a pedir que yo ponga las características que van a estar sobre la losa. Floor slab, floor slab. Estaremos hablando de losa de entrepiso. Vamos a ver aquí, permítame. Estas son las losas de entrepiso. Entonces, losa de entrepiso. Entonces, las características que me está pidiendo son las que están encima de la losa. Fíjense, me está preguntando si son muros. 1. Ubique X1, Y1, X2, Y2. Recuerden, un muro va a tener esta característica. Esto aquí. Donde tendríamos el espesor. Este es lo que solicita aquí de width. Y tendríamos la coordenada X1 y X2, porque él va a usar como referencia el eje de eso. Este sería, por ejemplo, el punto A. Corrijo, no vamos a ponerlo ya, no lo vamos a llamar A, lo vamos a llamar 1. Y este sería el eje, el punto 2. Este sería el eje del muro. Entonces, por eso, X1, Y1, X2, Y2. ¿Sí? Eso está sobre la losa. Y además, ojo, fíjense que son coordenadas que yo podré especificar de aquí a aquí. Doy el espesor. Y el tipo. Vamos a ver a qué se refiere con el tipo. Vamos a ver aquí un momento. Vamos a ver qué se parece. Cuando yo le doy clic acá. Vamos a ver aquí. Vamos a darle una coordenada. Ve, pinet. Ve, si la conexión, el muro va a ser articulado o empotrado. Eso sí, estamos entendiendo que la conexión de la losa con el elemento vertical es infinitamente rígido, o si es empotrado, o si está articulado en ese punto. ¿Ve? Nosotros podemos poner eso. Ahora me dice, genera automáticamente en los bordes. Si yo le hago clic acá, no. Claro, tengo que borrar esto. ¿Sí? Fíjense, perimetralmente está poniendo muros, fíjense, de 20 centímetros de espesor de la losa. ¿Ven? Perimetralmente. Pero fíjense que está quedando parte por fuera, ¿ven? 10, 10, 10, 10, 10, 10. Eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Si son los muros, si son columnas, acá simplemente me va a empezar a solicitar. Aquí. Aquí me va a empezar a solicitar datos de la columna. Si yo tengo una columna en este punto, por ejemplo, tengo la columna acá. 1, centroide de la columna, ¿no?
Este sería con respecto al valor de referencia que usted se haya impuesto, el 0, 0. Entonces usted tendrá el X y el Y. Fíjense que no dice X1 ni Y1, eso va a depender acá. Si esto está una columna a los 2 metros y a los 2 metros, bueno, aquí sería 2 y aquí sería 2. Después viene DBH. D, eh, B, ahora aquí sí tengo una duda que no me acuerdo. DBH. Esta puede ser altura. Sí, este es D, esta es dimensión. De BDH. Sección. Vamos a ver aquí un momentito. Cuando se activa, nosotros podemos ver aquí qué valor vamos a poner. Por ejemplo, 1. Si la columna es rectangular, redonda, vamos a ver aquí. Ya entendí. Fíjense aquí. Estos valores están en gris. Si la columna es redonda, se activa el diámetro de la columna. Si la columna es rectangular, ya no sirve el D, sino B por H, que sería la longitud. Repito. Vamos a borrar esto. Este es B, este es B y este es H. Este es B y este es H. Cuando la columna sea rectangular. Esto quedará bloqueado. Pero cuando la columna sea circular, va a pedir es el diámetro. Entonces, este sería el valor que pondremos y estos dos quedarían anulados. Y aquí tipo también va a decir si es empotrado o si es articulado. Fíjense que es bastante simple. Solamente quedaría que nosotros nos pusiéramos a hacer un calculito sencillo. Ahora, cuando hablamos de Rough Foundation, fíjense que me está pidiendo de una vez directamente que coloquemos el módulo de balasto. Pero el módulo de balasto, repito, se calcula en función del área de carga que tenemos poner aquí. Podemos hacerlo de dos maneras. Déjenme ver, activar esta ventana y se cerrará la anterior. No se activa, no se borra. Ya les voy a mostrar aquí cómo lo haríamos. Si nosotros tenemos un tipo de suelo, acá, que recuerden que tenemos, aquí tendríamos cómo calcularlo. Tendríamos que poner la base de datos, ¿sí? Tenemos una base de datos aquí extensa que podríamos estar utilizando. O incluir nuestra propia base de datos, ¿no? Entonces, nosotros podemos incluir, por ejemplo, fíjense, para una losa que ya sabemos de 4x4, 4x4 metros, fíjense el valor del módulo de balasto que estamos teniendo. Acá, este es K sub Z, que es este mismo K que nos va a pedir aquí. ¿Sí? Entonces, fíjense algo. ¿Cómo obtuvimos este K? Este K tiene su fórmula. Vamos a ver si me sale aquí con F1 porque no recuerdo la fórmula exacta. Como les digo, el especialista de esto está recuperándose y él va a procurar, vamos a ver si por aquí por casualidad en la deducción sale la ecuación. Vamos a ver aquí. Unidad de fuerza sobre longitud. Permítanme, fuerza sobre K sub Z, maybe, coeficiente del espesor. No tiene la ecuación. Aquí está, K sub Z es K de A por B. Para zapata aislada. Para losa de fundación es A por B. K sub Z es fuerza por metro cúbico. Vamos a ver aquí un momentito. Si yo tengo 10.197, 1197.16 entre 16, 637, pero nos da un valor mucho más grande, ¿no? 10.197.16. Es un factor que falta
Ahí tengo que multiplicar por un valor del módulo de balasto. 130. Sí, y esto va multiplicado por un valor que está por aquí. Que no recuerdo si es .30, no me acuerdo. Bueno, permítanme aquí. Vámonos regresivamente. K sub Z es kilo por metro cúbico. Eso quiere decir que tengo que tener este número dividido entre esto. Permítanme un instante, vamos a sacar, vamos a hacer este numerito rapidito para ver si el cálculo todavía me recuerdo, ¿sí? Esta deducción, hay un valor que va a depender del tipo de suelo, que va a calcular este coeficiente. Entonces, por ejemplo, K sub Z va a ser igual a ¿qué? Kilo, unidad de fuerza sobre metro cúbico, pero tenemos el área, que es A por B, por un factor que dependerá del tipo del suelo, y aquí tendríamos la carga estimada, que es esta, que sería P. Ok, eso quiere decir que este factor va a ser igual a la carga que tengo P del área por B por el K sub Z que tengo obtenido. Vamos a ver cuánto es este valor. Si yo tengo 10.197, no. Sí, aquí esto sería carga. Pero esto es por metro cuadrado. Esto está por metro cuadrado. Esto quiere decir que tiene que ser por área A por B. Entonces esta se iría con esta. Estoy haciendo una de las bestialidades que uno hace en la universidad. Volvemos. K sub Z va a ser igual a, viene en unidades kilo por metro cuadrado, por metro cúbico. Eso quiere decir que nosotros tendríamos acá que si yo tengo estas cargas por kilo por metro cuadrado, aquí yo tendría área esto vendría para acá, K sub Z por metro cúbico. Tú tienes que tener un metro acá abajo para que pueda quedarnos en kilos por metro cúbico. Eso quiere decir que tendríamos que estar teniendo acá, que no me recuerdo exactamente la fórmula. Es el 10.197, 16. Por A por B, ahí va la fórmula por el coeficiente. Sí, aquí debe estar el valor. Así para que nos quede este valor. Y este valor es en función de los metros lineales. Tiene que tener una unidad de metro lineal. Sí, la deformación del suelo, la deformación lineal, es esta que está acá. Entonces, si yo llego a este valor, 10.197, 16, ¿sí? Entre 4 por 4 serían 16 por el valor que me está dando ahorita de 12.98, 730.94. Vamos a ver cuánto es el coeficiente. ¿Sí? 10.197.16 entre 16 por 129.8730.94. Eso me va a dar un valor de 0.123. 123, ¿son cuántos? A lo menos 4. 4.90. 1, 2, 3, 4. No, estamos mal. Son 3 y un 4. 1, 2, 3. 94. Este es el valor de ese coeficiente. Ahora, ese valor de ese coeficiente va a variar, va a depender del tipo de suelo. ¿Sí? Fíjense que si yo llego ahorita aquí, fíjense el número que tenemos, 129.87, y yo llego y cambio acá el tipo de suelo, y le vamos a decir que es una grava. ¿Ven cómo cambia? Para las mismas cargas.
para una losa rígida. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el valor? Vamos a ver aquí un momentito, porque ese valor tiene que estar aquí. Si no aparece en esta lista, recuerde que puede ser que no aparece en la lista completa. Vamos a ver si es uno de estos. Tiene que ser un número por 10 a la menos 4. Vamos a ver si por esta parte. El peso específico, por aquí, por aquí, por aquí. O es producto de la resolución. Pasa que no me, ingeniero, recuerdo, no me acuerdo exactamente la fórmula. Pasa que son números que uno normalmente no tiene uno en la cabeza. Rodrigo sí los tiene en la cabeza porque él trabaja tiempo completo con esto. Ese número es producto de estos cálculos. Sí. No, eso es parte de lo que él les va a dar y yo estaré pendiente en esa clase para que no se me olvide. Pero lo que quiero darles a entender con esto, y fíjense que es algo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, que incorporamos un valor de K sub Z y lo damos como total. ¿Sí? Lo podemos hacer. Si nosotros conocemos las cantidades del suelo, estos valores a veces lo podemos asumir, pero recuérdese que es el coeficiente de elasticidad del suelo. ¿Sí? Módulo de balasto. Pero este puede ser calculado en función de las cargas que nosotros le vayamos a incorporar. ¿Quién es este? Kilogramo. Esto que está aquí es el esfuerzo actuante, donde tenemos el peso I igual a 1 hasta la N sobre el área en este caso, la losa. Fíjense que me está diciendo, considera la rígida o la considera flexible. Dependiendo de cómo nosotros queremos tomarla, damos las áreas, dependiendo del tipo de suelo, él calculará el K sub Z. ¿Sí? Y este K sub Z es el que iría aquí. ¿Sí? Fíjense que si yo le digo a él, ok, que esta sería, y vamos a ponerle que son 10.000. 1, 2, 3. ¿Ve? Si es flexible también varía. Si es rígida, ¿ven los valores cómo cambian? Yo le digo aquí ok. Entonces acá, vamos a ver aquí. Aquí no lo tomo, espera un momento. Vamos aquí, 10.000, permítanme. Entonces, aquí un tipo de suelo. Este que está aquí. Le pongo la zapata de la losa, en este caso losa. Este valor que está aquí yo lo puedo copiar. Ojo, selecciono, copio. Si quiero ir por, vamos a ver aquí alguna nota. No me está sacando nada, me está dando un errorcito ahí. Esa es por la versión esta 2011 que. Entonces, ojo, yo puedo copiar este valor. Pongo aquí control C, le digo OK y lo pego acá. Listo. ¿Ves? Ahora, desea tomar lo que es el levantamiento, el OBLEPS. Pero esto es un análisis requiere un análisis no lineal. Puede ser que lo tengamos que hacer, sobre todo en los casos que tenemos estructuras altas y tenemos poca profundidad de empotramiento. ¿Qué es lo que conocemos como OCLEPS? El OCLEPS es el levantamiento de, en este caso, la fundación. Cuando suelen ser losas muy grandes, eso, vamos a decir así, y la estructura es alta, ¿se acuerdan el edificio que les mostré que se volcó? Posiblemente por momento, bueno, realmente es el momento, producto de la fuerza, hace que esto se levante. Produce esfuerzos de tracción y eso es lo que llamamos OCLEPS. ¿Sí? Pero para hacer eso requiere un análisis no lineal. Puede ser que no lo tengamos que poner. Simplemente usted al marcar acá, él haría la realización, colocaría esa carga. Entonces, las cargas, no sé si tenemos alguna pregunta con respecto a esto.
Simplemente es incorporar. Ahora usted me dice, bueno, Manuel, ¿y las cargas que vamos a poner aquí? ¿Y cómo vamos a poner estos elementos acá? Sobre la losa. Bueno, aquí vienen las cargas. Fíjense, si vamos a poner cargas lineales, fíjense, planares, lineales o modales, ¿sí? Si vamos a poner carga, tenemos que decir cuál es la naturaleza, si es muerta, viva, dependiendo de lo que queramos poner. Este Q es el valor, por ejemplo, bueno, en este caso considera el peso propio, para que lo tengan en cuenta. Y aquí usted dice, bueno, esto es un valor de 200. Vamos a ver aquí. Uniforme, definición, si las queremos poner por partes, si es uniforme, simplemente ponemos la unidad acá. Fíjense que aquí, vamos a ver aquí, esta sería en kilos por metro cuadrado. Vamos a poner aquí 200. Y yo le digo aquí, a ver, ¿por qué no la puso? Permíteme aquí un momentito. Peso propio. Qué raro que aquí no me lo pone. XY. Aquí linealmente es fácil. Naturaleza Cusuela, aquí está en kilos por metro lineal. Listo. Planar. Vamos a ponerlo en otro caso de carga para ver. 200. Qué extraño. Debería tomarme el valor aquí ya directo. Después vengo modal. Pongo la fuerza normal. Naturaleza viva. Permítame aquí un momento. Es este punto, 2 y 2. Y aquí ponemos el valor. 1000. Parámetros del cálculo, estas son ya otras cosas. Pero no entiendo por qué no me lo muestra. Permíteme aquí. Las puedo haciéndole clic aquí, las puedo ir incorporando. Linealmente también le puedo decir de aquí a aquí. Para que ponga las cargas. Voy a dejarlas aquí un momento. Vamos a quitar esta. Quitar unas cuantas modales. Con suprimir las borro. Pero lineales. No, se pone modal automáticamente. Ah, porque estoy aquí. Este es el problema. Meto aquí y de aquí para acá. Listo. Valor 200. Si ya hago aquí del dibujo. A ver aquí. Vamos a quitar esto un momento. Y me voy a parar acá y le voy a decir que tengo que crear una.
Esto es lo malo cuando uno yo no lo hago normalmente por aquí. Ahí está marcando todo el rojo. Eso quiere decir que está tomando toda esa área. No es uniforme, es por coordenadas. Entonces tendría yo que decirle la coordenada XY del contorno de donde quiero la carga. ¿Ven? Aunque si yo estoy diciendo que es un uniforme, aquí debería de permitirme meter la carga completa. De 100. Bueno, voy a dejarla así para ver qué me pone. No sé por qué no la quiere agarrar. Y después vamos a la parte de parámetros del cálculo. El parámetro del cálculo nos va a decir, ojo, el FCK, que es de acuerdo al tipo de concreto, vamos a tener esto sería el F'C, F'C del concreto, tiene unas unidades bastante extrañas, tendría que ser de acuerdo al tipo de concreto. Estos concretos que están aquí ahorita son los concretos del eurocódigo. Eso quiere decir que si tenemos un concreto 210, que debería ser este, 25, este tiene que ser el coeficiente de vertical del concreto. El tipo de refuerzo, no sé por qué me está reconociendo directamente, es el eurocódigo. Puede ser por lo último que abrí. Sí, esto es dependiendo del grado de acero, la deflexión típico y cómo queremos el refuerzo. Barras de 12, bueno, esto, main reinforce, separaciones. Esto que está aquí, estos son los diámetros, estos son, repito, son los diámetros que puede tener recubrimientos. Si los vamos a hacer de clase, cuál es el tipo de análisis que le vamos a hacer, medio, severo o muy severo. Esto es para las consideraciones espesores en zonas específicas. No, ojo, ingeniero, aquí no van a poder hacer esa de las específicas. Esta es la rápida. Esta es la rápida, ¿sí? La definición del acero de refuerzo a lo largo de X, a lo largo de Y, unidireccional, elementos, el tamaño del elemento. Vamos a hacer aquí, vamos a ver si me... Unidireccional, acá. Vamos a generarla. Vamos a generarla. Se calcula. No, tengo que generar primero. Error no especificado. Vamos a ver qué fue lo que me falta. Esto está poniendo 0, 0, 0. Error no especificado. Hay ventanas que están como bloqueándose la resolución. Esto no se me ha activado. A ver qué otra carga tengo yo por aquí que esté molestándome. Posiblemente es esto. Vamos a ver acá. Error especificado. Hay algo que estoy haciendo que me falta. Entonces, esto es lo malo de usar estas ventanas. Eso que a mí no me gusta usar estas ventanas rápidas, porque si usted no las usa tal cual, hay algo que estoy usando que no... Ese módulo de balasto está mal. Ese es el módulo de balasto que está mal.
Lo que me preocupa es que no me sale el modo, aquí el... Vamos a hacer aquí un momento. Voy a cerrar esto acá. Yes. Porque aquí hay algo que me está saliendo que es el material. Cuando yo vengo al concreto, vamos aquí un momentito. ¿Qué está saliendo acá? Lo que no entiendo es por qué me reconoce los materiales de concreto. El efecto. Modo elasticidad. Vamos a dejarlo así para ver qué hace. Ve, hay un error. Posiblemente sea el mismo software. Pero estos valores acá no pueden ser, ¿ves? No tiene unidad aquí. Entonces no sé por qué no me quiere aparecer el FCK. Este es el FY y este es el FC. Vamos a ver si vamos a ponerle un valor aquí. 4200. Pasa que no sé qué, posiblemente me está poniendo una unidad que no es. Foundation. Eso es lo que pasa, que me está poniendo un sistema de unidades que no es. Así que apenas yo le cambio los valores acá, le hace una equivalencia. 4200 aquí. No, es algo aquí del software, ya no sé qué. Pasa que yo estoy usando la versión 2019. Sí, ya ustedes están probando, ¿verdad? Es la versión. Es la versión. Ok, cambia la versión. Pues para ver si es detectar un problema de que sea de la versión. Vamos a poner 4x4 acá. Openings. No vamos a ponerle soporte. Rust Foundation. Ven que es un error. Ven como aquí sí me sale la unidad. Porquería. Solamente para hacerme quedar mal con ustedes. Aquí venimos a lo mismo, ¿eh? Pero esto está claro, esto está en el sistema porque es lo que tengo yo configurado en el software, que es lo que vengo trabajando. Lo de las cargas, fíjense acá está por live. Y entonces aquí yo puedo poner, por ejemplo, unos 100 kilopascal. Ve, ya está incorporado, ¿eh? Ahora sí me permite. Fíjense que la unidad no me está dando problemas. La carga lineal, la carga nodal. Vamos a poner esto aquí. Aquí la puedo poner yo manualmente. Vamos a ponerle 15. Esto lo puedo quitar con suprimir. Fíjense, ¿ve? Aquí está. ¿Qué es 25? Aquí va el F'C, ¿ve? Y este es el tipo de acero. Esto pasa que esto es de acuerdo al eurocódigo. Yo tengo aquí trabajo con el 2019 con el eurocódigo. Y fíjense que acá son las barras y aquí simplemente le digo yo generar. Sí, es algo del software. Ya posiblemente hay que hacer una actualización de ese software. Pasar mañana reviso si es que me falta un plugin que hay que instalar. ¿Ven? Ahora, en esa nosotros podemos visualizar las cargas. Vamos a ver por aquí.
Debemos poderlas visualizar. Vamos a ver si las podemos poner acá. Vamos a ver por aquí. Ahí está ese puntito, ¿eh? En ese puntito debemos tener una carga. Vamos a ver. Caso 1 o 3. Caso 1. Qué raro que no las puedo ver. Yo debería poderlas ver. Creo que no le puse muchas, ¿no? Bueno, aquí ya viene otra parte que es el proceso de cálculo. Bueno, permítame aquí, vamos a borrar esto. Yo le puedo decir de una vez directamente aquí. Vamos a dejarle eso. Que tome el peso propio. Vamos a dar una carga modal. Puesta aquí. Bueno, vamos a ponerle 150 kilonewton, algo bastante grande. Parámetros del cálculo y le puedo decir calcular. Antes que genere. Y hace todo el cálculo directo. Ok, fíjense, el caso de utilizar las herramientas rápidas a mí no me gusta mucho. Prefiero hacerlo como quien dice a pie, por la parte lenta. Lenta entre comillas, ¿no? Aquí yo tengo mayor, vamos a decir, diversidad de hacer trabajos, de generar flexiones en dos direcciones, de definir algún tipo de dirección del eje, definir espesores de losa. Y esto es algo que yo puedo hacer mucho más práctico, es mucho más real, ¿sí? Entonces yo puedo generar, ojo, manualmente una losa. Aquí me decía que me faltaban los soportes. Les voy a mostrar, bueno, yo creo que yo les mostré un proyecto que hice ya. Vamos a ver aquí. Vamos a ver por aquí. Waterpark. Memoria. Modelo. ¿Ves? Ya, parte de lo que me estaba diciendo que me faltan son las condiciones laterales. Porque tenemos el resorte abajo, pero tiene inestabilidad porque no tiene restricciones en laterales, que se pueden ser representadas con un spring o un apoyo. De manera que entendamos que él no se va a mover lateralmente. En el caso de los pilotes, sí pudiese mover. Lo que el software me está pidiendo es esto, ¿ves? Estos elementicos que están acá, ¿ves? Que me restringen. Ahora, ojo, esto yo no lo hice con la herramienta rápida. Fíjense, es más, no se activa la herramienta rápida, la hago con elementos manualmente. Y de manera que aquí yo tengo como mayor, vamos a decir, flexibilidad de mover, de incorporar elementos. Fíjense que yo aquí puedo verificar las cargas, cómo están puestas, las puse por coordenada, y eso es algo, ven, aquí están las combinaciones, esto es algo que yo quiero trabajar con ustedes, para que ustedes puedan hacerlas si las quieren hacer manualmente. Por ejemplo, esta losa era para un elemento que iba aquí arriba y me habían contratado nada más para puro diseñar la losa. Es más, esta losa ya hasta se construyó. Y fíjense que los espesores no eran muy locos. Este espesor que está acá, para aquellas personas que decían, bueno, Manuel, pero usted un espesor del otro edificio de 1 metro. Bueno, esta losa tiene 55 y esta que está aquí abajo tiene mayor carga y tiene 1 metro de espesor. Así que dependiendo de la estructura que tengamos, fácilmente nos puedes estar dando esos espesores bastante grandes, ¿no? Entonces, bueno, ingeniero, no sé si tenemos alguna pregunta, si hay alguna duda. Quiero desarrollar algo como esto, como esto. Me gusta que se vayan con todas las herramientas posibles para que puedan trabajar y producir dinero. Ok, entonces estamos todo bien, todo claro. Bueno, ingeniero, si no tenemos ninguna otra pregunta, nos vemos en la próxima clase. Saludos, que descansen.